Magisterio llamó a deponer el paro docente. La nueva propuesta del gobierno contempla bono de educadores diferenciales, sin embargo, no contempla grandes cambios para la educación parvularia. Comisión investigadora de la Cámara de Diputados que investiga la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca responsabilizó políticamente al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y al subsecretario Rodrigo Villa. La decisión se tomó con 8 votos a favor y solo 2 en contra. El Hospital Clínico de la Universidad de Chile reforzará la atención del colapsado Hospital San José. El Centro Médico Universitario pondrá a disposición del Servicio de Salud Metropolitano Norte camas de diversa complejidad y 4 boxes de atención de urgencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las informaciones esta mañana junto a Rodrigo Herrera. ¿Cómo está, Andrea? Bien, un gusto saludarles también a ustedes que se incorporan a nuestra sintonía cuando son ya las 6:31. Vamos de inmediato a revisar información de las últimas horas porque el presidente Sebastián Piñera participó este día lunes en un patrullaje aéreo junto a carabineros. El objetivo de este operativo fue prevenir delitos como los portonazos y al finalizar la jornada el presidente aseguró que el gobierno está en guerra contra la delincuencia. Estamos ya con esta y otras informaciones policiales junto a Jessica Camblor. Jessica, buenos días. Hola, Jessica. Hola, muy buenos días. Claro, la idea del mandatario era participar en uno de estos sobrevuelos que se dan a diario hace 3 meses para constatar en terreno el funcionamiento de esta técnica que se suma al plan antiportonazos que se lleva ejecutando hace ya bastante tiempo. Recordemos que al principio fue una medida bastante polémica, pero finalmente las mismas autoridades explicaron que la incorporación del helicóptero institucional respondía también a una suma de un análisis criminal que se hizo para determinar, por ejemplo, bandas que operaban cometiendo este tipo de delitos violentos contra el parque automotriz, también sectores y horarios en los que operaban. Y también se debe a que este fenómeno ha ido mutando. Primero solo se combatían los portonazos, pero ahora recordemos que esto se ha cambiado por los delitos denominados encerronas, donde los delincuentes, utilizando autos previamente robados, también interceptan vehículos en distintas rutas, automóviles en movimiento, se les cruzan, intervienen su paso y así intimidándolos finalmente les roban los automóviles. Bueno, el presidente Sebastián Piñera decidió conocer en terreno esta técnica que se está ejecutando hace 3 meses y la evaluación que hizo preliminar una vez terminado el sobrevuelo fue bastante positiva. Entregó algunas cifras, por ejemplo, con respecto a las detenciones que ha permitido este plan. 141 personas arrestadas, 63 de ellas que tenían ya órdenes de detención vigentes. Revisemos parte de las declaraciones que entregó el presidente Sebastián Piñera. Ha permitido detener a más de 140 personas y además nos ha permitido reducir el robo de vehículos o las denuncias en más de 13,5% y los portonazos en más de 22%. Pero sin duda, esta es una guerra que es muy difícil. Por eso estamos usando todos los instrumentos a nuestro alcance. Hemos puesto a más de 3.300 carabineros más en las calles protegiendo a la gente. Estamos haciendo una profunda modernización de los sistemas y procedimientos de carabineros. Combate complejo, lo decía el presidente Piñera, pero que se perfecciona, al menos en la técnica de investigación, con la incorporación de este helicóptero que en definitiva sirve, y para explicarlo de manera bien fácil, para responder dentro de este plan de análisis criminal y hacer el seguimiento aéreo, por ejemplo, en las rutas que utilizan estos delincuentes para escapar después de cometer delitos. Así que una evaluación positiva de este plan que sin duda va a seguir ejecutándose. Vamos a cambiar de tema, vamos ahora hasta la comuna de Conchalí porque allí es la brigada de homicidios de la PDI que está trabajando para aclarar la muerte de un hombre de 36 años que fue atacado
con disparos, al menos 5 en su contra, también en contra de su pareja. Ellos estaban saliendo desde su domicilio, ahí en el sector de Pasaje Catalina con Capitán Ignacio Carrera Pinto. Salen en su camioneta, avanzan un par de metros y son interceptados por este solitario sujeto con un arma de fuego que dispara, como les decía, en al menos 5 oportunidades hasta el interior del vehículo. La mujer, que iba de copiloto, recibe un impacto de bala en una de sus manos y el hombre de 36 años recibe 2 impactos en su tórax, heridas graves que finalmente le provocaron la muerte una vez que es trasladado hasta el Hospital San José. El autor de esta muerte está prófugo, es por eso que el trabajo de la Fiscalía con la PDI continúa. Conversamos con ellos. La víctima estaba saliendo de su domicilio, conduciendo un vehículo en compañía de su señora y ingresando a la calle principal o a la avenida principal, que se llama Avenida Principal de Ignacio Carrera. Un sujeto que lo esperaba ahí disparó al menos en 6 oportunidades, 2 de las cuales impactaron a la persona que iba conduciendo y en definitiva le ocasionaron la muerte, y la acompañante resultó con una lesión en la mano. Hasta el momento se mantiene antecedentes de una persona que lo habría estado esperando a las afueras de un domicilio. Bueno, la persona, como resulta herida, lamentablemente su vehículo se estrella contra un domicilio particular. Falta entonces dar con el paradero del autor de este crimen y también esclarecer el móvil que tuvo para atacar a esta pareja en este incidente ocurrido en la comuna de Conchalí. Vamos a seguir muy atentos al trabajo que está realizando adelante la Brigada de Homicidios de la Policía Civil. Y cerramos con imágenes muy impactantes de un operativo que se gestó en la Araucanía. Fuerzas Especiales de Carabineros colaboraron en el rescate del conductor de un camión que desbarrancó en un río que da con la ruta de Curacautín-Victoria. Él presta servicios para la empresa YPF, estaba de hecho con el camión transportando gas, pierde el control de la máquina por razones que aún no están establecidas y cae desbarrancado ahí en el sector del puente Rari. Llega, afortunadamente para él, el equipo especializado de Carabineros, un arduo trabajo que permitió rescatarlo tan solo con lesiones leves. Está internado el conductor en un recinto asistencial y por otra parte tiene que trabajar la CIAT de Carabineros en esa ruta de la Araucanía para determinar el motivo que generó que el conductor perdiera el control del camión. Así es, muy afortunado en todo caso con el oportuno arribo de los rescatistas. Así es. Jessica, que estés muy bien, un abrazo grande para ti. Hasta luego. 6 de la mañana con 38 minutos, el Colegio de Profesores hizo un llamado a deponer el paro luego de recibir una nueva propuesta de parte del gobierno que incorpora la posibilidad de pagar los sueldos si se recuperan las clases. El magisterio votará este miércoles su resolución. Fue una reunión más breve, pero el ánimo del presidente al salir ya indicaba algo más de optimismo que en ocasiones anteriores, a pesar de que la ministra había puesto como condición para dialogar el retomar las clases, tuvo que echar pie atrás. Y hoy día, sin que nosotros hubiéramos depuesto nuestro paro y estando en plena movilización, hoy se sentaron a conversar con nosotros y ese es un triunfo de todos y todas. El gobierno puso una nueva propuesta sobre la mesa. Incorpora una asignación para las profesoras de educación diferencial de 45.000 pesos trimestrales y la posibilidad de pagar sin descuentos las remuneraciones de los profesores movilizados si es que se recuperan las clases. Una solución alternativa que pueda permitir destrabar este conflicto y tener lo antes posible al 100% de los niños en clase. Una tercera reunión entre profesores y la secretaria de Estado que sin duda acercó posiciones. Después de 6 semanas de paro, el propio Colegio de Profesores hizo un llamado a aceptar la propuesta del gobierno y deponer las movilizaciones. Tomemos los puntos ofrecidos y los hagamos cumplir y repleguemos el movimiento, depongamos el paro, volvamos a nuestras clases justo antes de las vacaciones, que va a permitir hacer el corte con el tema de los descuentos. La preocupación por retomar la normalidad aumenta, considerando que cada día que pasa se hace más difícil recuperar las clases perdidas. Nosotros esperamos que sí haya humo blanco,
pero no a favor del presidente del Colegio de Profesores, a favor de los 600.000 estudiantes que hoy día no están en clase en nuestro país. Las distintas comunidades analizarán la propuesta del gobierno durante este martes y el miércoles se realizará una nueva consulta nacional. Los profesores decidirán entonces de manera definitiva si deponen o no después de un mes y medio las movilizaciones. Bueno, ya son las 6:40 de la mañana y llegó el minuto de revisar, Andrea, el informe. Exactamente, tenemos una mañana, puede ser, don Jaime, un poquito menos fría que lo que habíamos tenido en las semanas anteriores. Así es, Andrea, porque claro, tenemos la presencia de nubosidad sobre Santiago y eso hace que se regule, se modere la temperatura. Hay que considerar que las únicas 3 heladas de esta época ocurrieron los 3 primeros días del mes, 1, 2 y 3, lunes, martes, miércoles, y posterior a ello la presencia de nubosidad hizo que estas temperaturas no fueran tan bajas. Sin embargo, claro, igual se siente un poquito fresco al comienzo de la jornada, pero no tanto como a principio de mes. Tenemos una temperatura bien agradable de 7 grados en la capital, hay un 92% de humedad relativa del ambiente. El cielo se encuentra completamente cubierto porque quedan restos de nubosidad. Sin embargo, en el transcurso de la jornada, esta nubosidad comienza a disipar y lo hace principalmente durante el transcurso de la mañana. Vamos a tener 8 grados a las 10 de la mañana, esta cobertura nubosa, así como regula la temperatura, en el sentido que no hace que baje demasiado, también hace que no suba demasiado al comienzo de la jornada por el ángulo solar bajo. Sin embargo, a las 3 de la tarde vamos a estar con cielo despejado, 17 grados la temperatura de esta hora, coincidentemente con el pronóstico de la temperatura máxima, que va a ser 17. Ayer tuvimos en torno a 15 grados, en torno a 14 grados, bien digo. Estuvo bien heladito ayer, don Jaime, todo gran el día. parte de la jornada con muy baja temperatura. Se sintió un día realmente invernal en el sentido de la temperatura y también el aspecto, que estuvo bien opaco, bien gris al comienzo de la jornada. A las 22 horas, cielo despejado, 8 grados la temperatura estimada para esa hora. Posterior a ello, se vuelve a formar nubosidad mañana miércoles, por lo tanto, vuelve a regularse la temperatura. Mañana vamos a tener una temperatura que no va a ser tan baja, en torno a los 7 grados también, con un índice de radiación ultravioleta bajo los próximos 2 días, y ahí el día jueves nuevamente moderado porque vamos a tener nubosidad parcial hoy día, mañana nubosidad parcial 5 y 16, muy planito, prácticamente no hay cambios en el comportamiento general, lo que no es tan malo porque permite realizar algunas actividades de construcción sin problema, reparación de techumbre, pintura, etcétera, y eso hace que las condiciones se preparen, sean favorables a ese tipo de actividades al aire libre. Ahora hay que pensar, sí, en la ventilación, porque las condiciones en esta época del año no son las mejores. La presencia de nubosidad estos días se asocia a una condición de altura que son vientos favorables a que la inversión térmica no baje demasiado, y eso hace que la ventilación no sea completamente óptima, pero tampoco empeore demasiado de aquí hasta el fin de semana. Así que eso es también favorable para las actividades deportivas, que no es menor en esta época del año. No hay que esperar a septiembre para hacer deporte, para un verano sin polera, sino que en esta época hay que hacer julio mejor. Y si es al aire libre, con mayor razón. Así que las condiciones van a estar, en cuanto a ventilación, las condiciones meteorológicas favorables a ese aspecto, a que haya buenas condiciones de ventilación, o al menos no empeoren notoriamente como fue la semana pasada. Así que buenas condiciones de tiempo, apto para actividades al aire libre y no demasiado complicado en cuanto a las temperaturas al comienzo de la jornada. Parejita la semana. Parejita. Sí, parejita. Así es. Nada de lluvia. Exactamente, nada de lluvia, lamentable. Por ahora no hay nada de lluvia, estamos todavía no llegamos a la mitad de julio y hay que esperar con paciencia a ver si hay situaciones que pueden producir precipitaciones. Bien, pues, ¿nos vemos más ratito? Nos vemos más ratito. No se vaya. Sí, Nosotros vamos rápidamente a la pausa, Robert. Claro que sí, y ya viene todo el deporte, no se vaya. Urgente. Vamos de inmediato con la información del momento que llega desde Argentina, porque a los 81 años ha muerto el expresidente de ese país, Fernando de la Rúa, quien, recordemos, fue presidente hasta el año 2001, cuando renunció y abandonó, estamos revisando imágenes de archivo, la Casa Rosada en helicóptero en medio de una grave crisis económica y social. La crisis del Corralito, precisamente. Bueno, a los 81 años fallece de la Rúa, internado en el Instituto Fleni de la ciudad bonaerense de Escobar, donde había llegado a raíz de una falla cardíaca y renal, de acuerdo a la confirmación que hicieron al diario La Nación de Argentina, el entorno familiar de Fernando de la Rúa. El gobierno empezó el 99, fue cortito, Andrea,
con muchos problemas económicos y también con un ambiente social muy crispado. De hecho, Fernando de la Rúa frecuentemente culpaba en ese minuto al programa de televisión de Marcelo Tinelli, Showmatch, ¿te acuerdas tú? Exactamente. De ridiculizarlo en distintas representaciones. Su salida de la Casa Rosada, que fue emblemática en términos de la crisis, ocurrió justo después de una serie de protestas en contra del gobierno que terminaron en graves incidentes y que obligaron a la salida entonces de este representante de la Unión Cívica Radical, quien asumió el gobierno justo después de los periodos menemistas, ¿no? Asume con un gran desafío el año 1999 encabezando una alianza política que lo mantuvo durante poco tiempo en el poder, obligado a abandonar la presidencia. Posteriormente se genera un periodo de gran inestabilidad en ese país con 5 presidentes en apenas 10 días, lo que termina cuando asume Eduardo Duhalde como mandatario, con un tremendo desafío en términos de la crisis económica que enfrentaba esa nación. El actual presidente argentino, Mauricio Macri, ha confirmado esta información hace algunos momentos a través de su cuenta de Twitter, ahí lo estamos viendo, dice: lamento el fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa, su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en estos momentos. El expresidente, la última vez que se lo había visto en una actividad pública había sido a fines del año 2018, que participó en una cena de fin de año. Allí estaba bastante bien, de acuerdo a quienes lo acompañaron, pero hay quienes dicen que estaba ya desmejorado físicamente y en las últimas horas, como tú mencionabas, Rodrigo, al inicio, había sufrido una descompensación generalizada que obligó a su internación en la clínica Alexander Fleming. Mira, acá tengo una lista de las operaciones a las cuales él fue sometido en el último tiempo. El 2016 tuvo una afección a la vejiga y tuvo que ser operado. El 2014 una angioplastía, le colocaron 2 stents y un mes después volvió a ser internado producto de una intervención programada. Ya el año 2019, cuando comenzaba, bueno, mostró signos de una salud algo frágil y estuvo 28 días internado en el Hospital Universitario Austral del Pilar. El 1 de enero de este año fue sometido a una operación quirúrgica por su delicado estado cardiovascular que finalmente decanta en su fallecimiento a este hombre nacido en Córdoba el 15 de septiembre de 1937, nieto de un emigrante gallego que hizo fortuna, hijo de Antonio de la Rúa, de Leonor Bruno, y que desde la comodidad de su clase privilegiada intentó desarrollar un gobierno social, no pudo, finalmente cayó, y esto fue la antesala del comienzo de la era kirchnerista en la Argentina. Fallece entonces el expresidente Fernando de la Rúa, allá en Buenos Aires. Sí, tenemos información también de Clarín. Ya comienzan los diarios argentinos a publicarlo en su portada. Vemos uno de los diarios de circulación nacional más importante de Argentina. Esta madrugada murió Fernando de la Rúa de la militancia al poder, dice, con una breve y conflictiva gestión, que era lo que estábamos detallando. A los 81 años falleció al frente de la Alianza Unión Cívica Radical, FREPASO, llegó a ser presidente de la Nación en 1999, renunció durante la crisis de 2001, había tenido una extensa trayectoria política, una figura política de ese país muy relevante que muere a los 81 años, por lo tanto va a haber una serie de reacciones durante los próximos minutos. Ya veíamos allí lo que han sido las primeras palabras del actual presidente Mauricio Macri. Vamos a estar ampliando esa información durante toda esta mañana. 7 de la mañana con 15 minutos, vamos de inmediato a revisar información de tránsito muy relevante. Usted también siempre puede ayudar, ¿no?, o compartir lo que está sucediendo en las calles con el hashtag ANTránsito. Recordar siempre que rige la restricción vehicular este día martes para los vehículos con sello verde terminados en 6 y 7, recuerde, desde las 7:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Metro de Santiago informa que a esta hora está todo funcionando de manera normal, toda la red está disponible
y hay algunos hechos que podrían generar algún problema para que los tengan en consideración durante esta mañana. Precaución, un vehículo abandonado en Américo Vespucio al poniente, eso es a la altura de Froilán Roa. También, de acuerdo a la información que entrega la Unidad Operativa de Control de Tránsito, hay que tener cuidado porque hay un accidente en la ruta 78 hacia Santiago. Esa es la autopista del Sol, a la altura del kilómetro 17.100. Así que mucha precaución para quienes vayan a circular por ese sector, desde la zona de San Antonio hacia Santiago. Y también precaución porque hay un procedimiento de bomberos en Vespucio, pasado Larraín, en la comuna de La Reina, que también podría generar ahí problemas en términos de congestión. 7 de la mañana con 16 minutos, revisamos también la información de lo que está sucediendo allí en Vicuña Maquena. Sí. Esa es la imagen en directo. Hacia el sur, esa es la mega cámara que está en el techo de nuestro canal. Y Vicuña Maquena hacia el sur. Hacia el sur, hacia Macul, hacia La Florida. Exactamente, donde se ve ya bastante mucha movimiento actividad. a esta hora. Sabemos que comienza el horario punta de la mañana y todavía bien oscuro. Bien oscuro porque, claro, todavía no amanece. Y le preguntamos a don Jaime Leighton, ¿eh? Porque ya sabemos de que cuando ocurrió el solsticio de invierno, ya todos los días se iban a hacer cada vez las noches más cortas, los días más largos. ¿Ha cambiado un poquito eso y estaba variando la hora en que amanece? Ha cambiado en aproximadamente 6 a 7 minutos. Está amaneciendo a las 7:47, es decir, poquito antes de las 8 de la mañana, y estuvimos poquito después de un cuarto para las 8 de la mañana. Y cuando llegué, estábamos en el solsticio, era prácticamente 10 para las 8 de la mañana. Ha ido variando muy poquito. Se va a notar desde mediados de agosto en adelante, es decir, aproximadamente en un mes más. No falta casi nada para el invierno. Hay gente que le afecta mucho la poca luminosidad del día. Sí. Estos días vamos a estar entre nubes y sol, así que a animarse con ese aspecto. En cuanto a temperaturas en la tarde, no hay que animarse demasiado, pero sí es bueno para los deportistas, es bueno para quienes quieren hacer reparaciones en sus casas, es bueno para las condiciones que vamos a tener para la actividad deportiva en el sentido de la ventilación, que no va a estar tan crítica como fue el viernes de la semana pasada. ¿Y es bueno, Jaime, para los niños que están de vacaciones de invierno? Va a estar bueno porque las temperaturas no van a estar tan bajas como ayer, que tuvimos prácticamente 14 grados, un poquito más de 14 grados en Santiago, van a estar en torno a los 15, 17, eventualmente 18 grados. Temperaturas bien agradables para estar al aire libre. En la tarde, por supuesto, ya después de las 5:30 de la tarde baja drásticamente la temperatura en la medida que el ángulo solar es más bajo, por supuesto, pero durante las tardes va a estar bien agradable la temperatura y después de las 11, 11:30 de la mañana. En Santiago, justamente a esta hora, hay 7 grados de temperatura con cielo nublado en la capital, 94% de humedad relativa al ambiente. Se veía ahí un poquito borroso la cámara porque hay algo de neblina en algunos sectores, pero no es niebla, sino que es neblina. Una ligera reducción de la visibilidad por el neblina, porcentaje. don Jaime, hace la diferencia porque la niebla es más densa, tiene menor visibilidad. Es el mismo proceso de condensación de vapor de agua, se transforma en gotitas, pero solamente que la visibilidad en el caso de la neblina es más de 1000 metros, bien digo, más de 1 kilómetro, menos de 10 kilómetros, y técnicamente la niebla es un fenómeno, un proceso más abundante en cuanto a la formación de gotas de agua, en cuanto al proceso de condensación, y restringe más la visibilidad a menos de 1 kilómetro. Ahora, neblina en la capital, 94% de humedad relativa al ambiente. Durante el día, la nubosidad presente va a disipar, nos va a dejar con cielo bien iluminado para quienes les gusta la luz. Vamos a tener cielo despejado a las 3 de la tarde. Ya a eso de mediodía va a comenzar a haber una notoria disminución de la nubosidad. 17 grados a esa hora, a las 10 de la mañana 8 grados. Hay que mantenerse abrigado porque la humedad está alta. La sensación es baja, la sensación térmica es baja a esta hora de la mañana, y hasta eso a las 10:30 va a estar más bien bajita la sensación térmica porque vamos a tener 8 grados. 17 la máxima, y a las 10 de la noche cielo despejado, 6 grados la temperatura. La ajustamos un poquitito, habíamos dicho 7 grados, un poquito más bajo porque va a estar con una pérdida de humedad a esa hora que va a ser más significativa. 6 grados la temperatura. Los próximos días, como decíamos, se mantiene muy parejita las condiciones meteorológicas, varían muy poco las temperaturas máximas. 17 grados hoy día, mañana 5 la mínima, 16 grados también con nubosidad parcial. Y el día jueves con cielo despejado, un poquito más baja la temperatura ya objetivamente, 4 grados y 16 grados la temperatura máxima. El resto de la semana, hasta el fin de semana inclusive, no hay mayores variaciones de tiempo porque claro, hay una condición en altura que hace que se mantengan las condiciones
ni muy cálidas, Claro, ni muy frías. Por lo tanto, vamos a estar ahí oscilando entre los 16, 17, eventualmente 18 grados. También siempre hasta el fin de semana con nubosidad parcial. Rodrigo, Andrea. Bien, pues. Muy bien. Gracias, don Jaime. Que esté muy bien, Jaime. Igualmente usted. Seguimos esperando la lluvia. Exactamente. No llega Seguimos nunca ese esperando. problema. Vamos a esperar harto rato, parece. Es verdad. Bien, vamos a avanzar con otras informaciones cuando son las 7 de la mañana con 21 minutos. Un caso que ha generado bastante impacto porque una enfermera fue acusada de reutilizar jeringas y agujas para vacunar contra la influenza a alumnos y apoderados de un colegio en la comuna de Puente Alto. Claro, y ahora la PDI y la Seremi de Salud investigan si efectivamente la mujer cometió alguna irregularidad. Para profundizar en este tema y en los peligros que podría acarrear una vacunación masiva con estas características, Daniela Valdés está con un importante invitado, Dani. Hola Andrea, Rodrigo, claro, hay preocupación por parte de los apoderados del Colegio Alicante de Puente Alto por este hecho que ellos denuncian. Esta enfermera que habría utilizado la misma jeringa para varios alumnos y apoderados. ¿Cuáles son los riesgos de esta manipulación? Vamos a conversar a esta hora con el doctor Sebastián Ugarte, él es jefe de la unidad de pacientes críticos de la Clínica Indice. Doctor, muy buenos días. Le consultábamos finalmente cuál es el riesgo, porque conversábamos sobre qué tan peligroso puede ser utilizar una misma jeringa para varios pacientes. Claro, el problema es básicamente la aguja. Si una misma aguja se utiliza para inyectar a una persona y luego a otra, hay un intercambio de pequeñas cantidades de sangre y en ese acto se puede contaminar con virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C y, si alguien tuviera, virus de la inmunodeficiencia humana. Por eso, cada vez que hay un accidente en un hospital, que un funcionario de la salud llega a pincharse, existen protocolos, se deben tomar una serie de precauciones. Si hablamos de un volumen grande, 300 o más personas, pasa a ser un problema delicado en términos de salud pública. Personas que, si es que se comprobara que fueron inyectadas con la misma jeringa, ¿podrían tener algún síntoma, algo que las alertara de que esto finalmente trajo alguna consecuencia? El problema es que los síntomas aparecen tardíamente, no aparecen ni al día, ni a los 2 días, ni a la semana después del pinchazo y puede demorarse. Convengamos que en el mundo cada año existen 4 millones de personas que se infectan por utilizar agujas reutilizadas. Solamente las personas que se inyectan a menudo, como las personas que usan drogas endovenosas, 11 millones de personas son portadores de hepatitis B, hepatitis C, lo que da una idea de la magnitud del problema cuando se reutilizan las agujas. Por lo tanto, en Chile, tanto el Ministerio de Salud como los prestadores individuales particulares optaron por utilizar jeringas prellenadas para la campaña de vacunación y así se evita este problema. Porque viene prácticamente lista la dosis de la vacuna individual que finalmente se podría haber utilizado en este caso. ¿Por qué existe la posibilidad de que ellos hayan podido compartir una dosis o por qué finalmente se utiliza una misma jeringa si es que vienen listas? Claro, en el mercado existen diversas alternativas. El Ministerio de Salud optó por vacunas monodosis, o sea, una persona, una vacuna, y lo mismo los prestadores privados, las clínicas, en fin. Entonces, la jeringa se descarga completa en una caja de material cortopunzante y todo esto teniendo en cuenta evitar riesgos sanitarios. Utilizar frasco, utilizar aguja reutilizada sería realmente un tema bastante serio. Obviamente si se comprueba, porque de momento solo tenemos la denuncia, ya hay una investigación en marcha que esperamos que se concluya lo antes posible. Y preguntarle, algunos de los padres decían también en esta denuncia que quizás habían sido vacunados con suero y no con la dosis. ¿Hay también algún peligro de ser vacunado con suero? Claro, o sea, si no es una jeringa prellenada, monodosis, en fin, eso permite más manipulación en definitiva. Y si hay escasez de vacuna y hubiese alguien incorrecto, que no sabemos si es el caso, se podría haber inyectado suero. Pero el suero en sí mismo no va a hacer daño. Lo que va a hacer daño es la jeringa
y la aguja en particular que puede pinchar a más de una persona. Lo que sí es que le daría la falsa sensación de seguridad de estar protegido contra la influenza. Si no reciben la vacuna, obviamente no van a estar protegidos. Y además la vacuna requiere algunos días, por lo menos unos 10 días, en proveer inmunidad a los niños siempre que la hayan recibido. Doctor Ugarte, Rodrigo Herrera le va a hacer una consulta del estudio. Sí, doctor Ugarte, qué placer saludarle a esta hora de la mañana. Bueno, cuando uno se entera de este tipo de información, inmediatamente... Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Se preocupa y los protocolos acá en Chile son súper exigentes, por lo tanto, lo que observamos más allá del peligro real que pueda representar es una situación que habitualmente uno no mira, no es habitual que ocurra en los centros de salud y tampoco en los centros de salud privados. Ahora bien, sería muy importante recalcar, es, como usted bien reseñaba, extremadamente distinto el hecho de compartir aguja que compartir jeringa. De hecho, ayer tuiteaba con respecto a esto el propio ministro de Salud. En el caso de la vacunación, que es distinto a la inyección, por ejemplo, de una penicilina, ¿no se contamina la jeringa de la manera en que lo hace en el momento de una vacunación? Claro, lo que ocurre al vacunar es una inyección donde la jeringa no es tan peligrosa y lo central es lo que pasa con la aguja. La aguja perfora la piel, entra en contacto con la sangre del paciente y esa aguja es hueca, tiene una luz por el centro y en esa cavidad, aunque uno no lo vea, quedan gotitas, pequeñas gotitas de sangre. Entonces, al pinchar a otra persona y ejercer presión con el émbolo, salen esas gotas de sangre primero, antes del contenido, y le inyectan sangre de un paciente al paciente siguiente. Entonces, el mayor riesgo, la mayor peligrosidad está precisamente en la aguja. Ese es el punto más peligroso, el punto crítico en este proceso de vacunación, si es que se hubiera fallado en la aplicación de la norma. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Ugarte a esta hora de la mañana con esta investigación que va a continuar. Lo decían ustedes, está en manos no solo de la Policía de Investigaciones, sino que además de la Seremía de Salud, Andrea Rodrigo. Bien, muchísimas gracias por la información y al doctor también por acompañarnos esta mañana. Bien, seguimos avanzando con otras informaciones. Con 8 votos a favor, 2 en contra y una abstención, fue aprobado el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el asesinato de Camilo Catrillanca. En él se responsabiliza políticamente al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y al subsecretario de la misma cartera, Rodrigo Villa. El presidente de la comisión, Ricardo Celis, aseguró que la muerte del comunero es el hecho de violación a los derechos humanos contra un mapuche más flagrante que ha conocido Chile. El informe concluye enfatizando que el problema en la Araucanía es anterior al actual gobierno y que las anteriores administraciones tampoco han sabido llegar a una solución pacífica y definitiva en la zona. Ya son las 7:29, hay 7 grados hasta ahora en la capital. Hacemos una pausa acá en Ahora Noticias y ya regresamos con más información. Ya volvemos. Bien, 7 de la mañana con 36 minutos. Informábamos hace algunos momentos de la noticia que llega desde Argentina en relación al fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa. Ya estamos con Mariana Schmidt, que nos va a ampliar, por supuesto, esta información. Mariana. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bastante noticiosas en la mañana con esta información de último minuto que nos llega desde Argentina porque ha fallecido a los 81 años de edad el expresidente trasandino Fernando de la Rúa debido a una descompensación generalizada. Él es de origen radical, de una larga trayectoria política. De la Rúa quedó marcado por la crisis argentina del año 2001, lo que provocó su salida del gobierno al que había llegado para suceder precisamente a Carlos Saúl Menem el año 99. De la Rúa dejó el poder un 20 de diciembre a las 19:45 horas. 7 minutos después, ya veíamos la imagen histórica, el helicóptero llevaba a De la Rúa que había despegado precisamente desde el helipuerto, desde la misma sede gubernamental. Fue el fin de su carrera política. Hay mucho que contar, obviamente que las reacciones no se van a hacer esperar en las próximas horas. El primero
en dar a conocer y confirmar esta noticia ha sido el propio presidente Mauricio Macri. Los invito a revisar el Twitter que ha escrito el mandatario lamentando el fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento. Un presidente que solo estuvo 3 años en el poder. Él ingresó con un 75% de popularidad. Sin embargo, sobre todo la crisis económica provocó, en definitiva, que él decidiera renunciar. Sale abruptamente, como les comentábamos recién, desde la Casa Rosada, escapa de alguna manera, así se ha señalado en estos hechos históricos, en el helicóptero, y después su sucesión es muy, muy compleja. De hecho, se hablaba de los 5 presidentes en 10 días y luego quien asume el poder es dual. Claro, esa imagen, Marian, del helicóptero, podríamos decir que es como el símbolo de la grave crisis económica social que vivió Argentina, ¿no? El año 2001. Donde hubo medidas económicas de urgencia, como el corralito, después la intervención del Fondo Monetario Internacional, que es un fantasma que todavía está muy presente en ese país, y que se sucedió después de una serie de, ahí estamos viendo, enfrentamientos en las calles, protestas, hubo hasta saqueos en los días anteriores, una máxima tensión que no dio para más y que finalmente lleva al mandatario a abandonar literalmente el gobierno, no solamente con su renuncia, sino que escapando en helicóptero desde la Casa Rosada. Se afectaron las pensiones, ¿te acuerdas tú que después incluso circuló una moneda distinta durante algún tiempo? Y también se especificó la economía. Hay gente que tenía depósitos en dólares, pasó inmediatamente a pesos y perdieron 2 veces lo que tenían ya guardado. Por eso la revuelta social, que fue en ese minuto tremenda, con la gente incluso llegando a los bancos y con martillos rompiendo las puertas, tratando de rescatar lo que podían. Así era la gran imagen, ¿verdad? Sobre todo el corralito, de tratar de obtener de alguna manera su dinero, que era imposible sacarlo por una medida económica que se había dictado. También recordar que cómo fue el ocaso tan rápido de él, porque fueron solo 3 años. Les comentaba recién que él llegó al poder con el 75% de aprobación. Había tenido una destacada carrera. Hablamos del doctor, ¿verdad? Porque él es abogado, como se refieren los argentinos cuando tienen esta profesión. El doctor Fernando de la Rúa, él había sido ya 3 veces senador, una vez diputado y además candidato a vicepresidente en el año 1973. Por eso se habla de su larga trayectoria política y cómo en pocos años esto se ve abruptamente en el ocaso, como les comentaba, producto de esta situación económica, que las imágenes que usted está viendo es lo que ocurre justamente producto de ello. Marcó un antes y un después, sin lugar a dudas, en materia económica en ese país. Y vamos con otra información, porque Nicolás Maduro arremetió nuevamente en contra de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Aseguró que Michelle Bachelet dio un paso en falso con el informe al que calificó que era cargado de mentiras y manipulaciones, porque se lo elaboró y dictó el Departamento de Estado de Estados Unidos. Bastante grave la acusación que hace Nicolás Maduro. Señaló que lamentaba que la exmandataria no quiera ver ni escuchar la verdad sobre Venezuela y por lo tanto anunció que le enviará una carta que llegará a Ginebra, dijo, dentro de las próximas 48 horas. Dijo que en la misiva le dirá varias verdades. Recordemos que el informe fue elaborado a partir de 558 entrevistas con víctimas y testigos de las graves vulneraciones de los derechos humanos en Venezuela, donde acusó al régimen de reducir el espacio democrático, incumplir su obligación de garantizar la comida, la atención médica y, por supuesto, de la violación a los derechos humanos. Incluso ella misma se hizo presente durante 3 días en esa nación. Nuevas acciones económicas anuncia Estados Unidos. Esta vez los afectados son México y China. El Departamento del Comercio norteamericano ha determinado que existen motivos suficientes para imponer aranceles al acero estructural fabricado en esos 2 países y de paso descartó autorizar gravámenes para el mismo material fabricado en Canadá. Dijeron que sus investigaciones encontraron que los exportadores recibían subsidios sujetos a derechos compensatorios. En cambio, en la de Canadá no. El anuncio se hace 2 meses después que el presidente Trump acordara levantar los aranceles al acero y al aluminio en Canadá y México, en momentos en que los 3 países buscan ratificar
el TEMEC, que es el acuerdo comercial que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que estuvo vigente durante 25 años en estos tres países. México respondió, dijo que mantendrá su respaldo a las empresas nacionales que se vean afectadas por esta decisión. Los invito a ver una imagen impresionante, un tremendo susto que se llevaron quienes presenciaron este violento impacto de un rayo bien fuerte en un club de yates en Boston. Uno de ellos grabó la furia de este fenómeno meteorológico con su celular. Como usted ve, la secuencia muestra el momento en que en medio de esta tormenta eléctrica se produce una potente descarga que impacta de lleno en el mástil de este velero. Luego se escucha la potente explosión, se ve esta gigantesca llamarada. Pues bien, el rayo destruye en gran parte esta embarcación. Pese a ello, nadie resultó herido porque poco antes habían salido de ahí. Escuchemos parte de ese momento. Ahí alguien dijo algo fuerte. Sí. Oye, pero es que no es para menos, porque es impresionante. Pocas veces podemos tener una imagen así. Exactamente. Habló el capitán de este navío. La verdad es que como veían que la tormenta se avecinaba y que empezó una tormenta eléctrica, decidió retirar al personal que iba a bordo y afortunadamente lo retiró porque jamás tampoco pensó que justo el rayo iba a impactar, pero sin lugar a duda lo que pasa en estos casos es el mástil. El mástil de la vela es lo que atrae el rayo finalmente lo y más provoca la alto descarga. en el sector. Exactamente. Bueno, mientras tanto en Washington se han registrado grandes inundaciones que han dejado vehículos varados, filtración, incluso en el metro, ¿verdad?, de esa localidad, avenidas convertidas, como ustedes, en verdaderos ríos, y hasta los sótanos de la Casa Blanca inundados. Han sido algunas de las consecuencias de estas torrenciales lluvias que azotan la región, no solo de Washington, también Maryland y lluvias de verano. Las lluvias de verano, eso es lo que más llama la atención. Hemos visto incluso granizadas, ahora estamos viendo este tipo de fenómenos que no debieran ser tan comunes. Claro, porque estamos en pleno verano en el hemisferio norte. Lo siguiente es impactante y da cuenta de la desesperación de algunas personas por mejorar su calidad de vida. Gracias a una revisión con rayos X, la policía mexicana logra detectar a 51 migrantes centroamericanos hacinados dentro de ese camión de mercancías. En el grupo había 21 menores y fueron interceptados en un control de carreteras rumbo a la frontera con los Estados Unidos. Afortunadamente, todos estaban en buen estado de salud tras haber sido también revisados, atendidos y serán devueltos, dijeron las autoridades, a sus países de origen. Sí, este es un drama que se repite. Hemos visto en otras oportunidades, lamentablemente, personas que mueren, ¿no? Sí. Encerradas en estos camiones, tratando de cruzar, asfixiadas. En Europa pasó un caso muy, pero muy violento. Y además que son víctimas de verdaderas mafias que funcionan en las fronteras, que les cobran una gran cantidad de dinero y que después los terminan dejando abandonados a su suerte en cualquier parte. Uno de los más graves ocurrió el año pasado. Precisamente este camión de carga logró ingresar a los Estados Unidos hasta que el hombre lo detiene y lo deja estacionado afuera de un supermercado. Y horas después, porque es imposible salir, ellos están completamente cerrados, ¿verdad?, con candados y todo, los sacan y eran decenas de migrantes muertos por hacinamiento, asfixia y sobre todo que esto es parte de la desesperación de algunos porque eran centroamericanos de buscar nuevas posibilidades y sobre todo eso cruzando los Estados Unidos, con todas las medidas de seguridad que se están aplicando, sumado a la Guardia Nacional, que ya están gran cantidad de efectivos en la frontera. Y un grave escándalo se ha destapado en los Estados Unidos. Está involucrado un conocido multimillonario que es amigo del presidente Trump y del exmandatario Bill Clinton. Hablamos de Jeffrey Epstein, quien ha sido detenido en Nueva York al ser acusado por la Fiscalía Federal de tráfico sexual de menores. El empresario de 66 años fue acusado de abusar de decenas de niñas hace más de 10 años en un proceso donde evitó ser imputado gracias a un polémico acuerdo extrajudicial con la Fiscalía de Florida el 2008. El magnate admitió haber solicitado servicio de prostitución y de paso evitó una posible cadena perpetua y finalmente fue condenado a 13 meses de cárcel y llegó
a un acuerdo económico con las víctimas en esa oportunidad. Son 30 las mujeres que lo han denunciado en las últimas horas por abuso sexual cuando eran menores de 13 años. Provenían de hogares con problemas, les solicitaba masajes a cambio de dinero y la gran promesa es que les pagaría sus estudios universitarios. Bien grave la situación de este Trump se magnate. pronuncia, ¿no? Sí, lo más probable. Bueno, esto viene siendo noticia desde el día de ayer, pero sin lugar a dudas es una persona muy conocida, sin lugar a dudas influyente, y eso eso significó que en primera instancia, el año 2008, hubiese sido condenado con las penas que correspondían, pero con este acuerdo extrajudicial no hubo dinero entre medio. Obviamente él sale, pero hoy es nuevamente detenido. Alaska registra récord histórico de temperaturas. O sea, se imagina, esto es Alaska. O sea, uno se lo imagina, ¿verdad? Con bloques de hielo, glaciares. Siempre frío. Siempre frío, pero se imagina la gran cantidad de incendios que se están produciendo allá. No se lo imagina. Está localizado en el extremo noroeste de América del Norte, cercano al Polo Norte, pero estos días sus habitantes están sofocados con máximas de 32 grados. Un calor excepcional que supera los 29 grados, que según el Servicio Nacional de Meteorología se registraron en junio de 1929. Ese era el récord, ¿cierto? Exacto. Y ahora es 32. Claro. Ha sido tan inusual este fenómeno que ya se los adelantaba. Se han registrado, escuche bien, más de 350 focos de incendio, lo cual mantiene en alerta a las autoridades locales. Esta ola de calor se enmarca dentro de uno de los veranos más calurosos. De hecho, el mes anterior las máximas no superaron los 16 grados, por eso la prensa afirma: Alaska se quema y se derrite. Es lamentable, ¿no? Sí, qué impresionante. Claro. Salvajes sobre todo, imagínate, animales que están acostumbrados a otra temperatura y que se enfrentan a esta emergencia climática y encima los incendios, que deben ser devastadores. O sea, temperaturas récord en 50 años, lo que también empieza a dar cuenta de lo que ya todos advierten desde hace mucho tiempo, ¿no? Cómo van aumentando las temperaturas en distintas partes del mundo. Todos los años se están marcando nuevos récords en términos de calor en distintas partes del mundo, y Alaska no es la excepción. Por eso que hay muchos especialistas que ya no hablan de cambio climático, sino de emergencia climática. De una crisis climática. Claro. Alaska, territorio norteamericano, cuyo presidente dice que no hay cambio climático, y en un momento que les hablamos de una ola de calor inmensa también en Europa, con temperaturas récords, y donde hay mucha tensión para no repetir situaciones, sobre todo como lo ocurrido en Francia, con miles de muertos hace unos años atrás. Así que estamos muy atentos también a los fenómenos y efectos del cambio climático, sin lugar a dudas que algún líder mundial diga lo contrario. Mariano Schmidt, muchísimas gracias. Que estén muy bien y dando toda la información, obviamente, en las próximas ediciones respecto a la muerte, ¿verdad?, del expresidente Fernando de la Rúa. De todas maneras. Que estén muy bien. Nos vemos, chao. Ya son las 7:51 y cambiamos de tema porque el Hospital Clínico de la Universidad de Chile ha firmado un acuerdo de colaboración y asociación estratégica con el Ministerio de Salud para contener la sobredemanda de atenciones que hay en el Hospital San José. Claro. Fíjate, Andrea, de que ese hospital estaba preparado para atender 500.000 personas al año, pero está atendiendo más de 1,5 millones. Vamos de inmediato a conocer en qué consiste esta alianza y sobre todo si es que va a permitir efectivamente aliviar la alta demanda que tiene el Hospital San José. Estamos ya en el contacto con Clarisa Muñoz, que también tiene un importante entrevistado. Clarisa, buenos días. Sí, hola Andrea, muy buenos días. Hola Rodrigo también. Lo conocimos durante las últimas semanas, nos emocionábamos, nos indignamos también con la situación que está ocurriendo al interior del Hospital San José. ¿Qué es lo que se veía ahí por esos días? Personas hospitalizadas en sillas, administrándoles sueros en una silla de oficina, personas que han tenido que ser reanimadas en el piso y otra serie de circunstancias que claramente se alejan bastante de la dignidad mínima que tiene que recibir un paciente. Es por eso entonces que se ha firmado un convenio ahora con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile para que los pacientes de la zona norte, recordemos que el Hospital San José es el único hospital de la zona norte, puedan ser derivados a ese recinto y de esa manera tener una atención no solamente oportuna, sino que de muchísimo mejor calidad de la que estaban recibiendo. Para conversar de todos estos temas, estamos con el doctor Juan Mas, él es director del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Clarisa. Oiga, cuéntanos en qué consiste este convenio y de qué manera permite aliviar lo que se está viviendo en el Hospital San José.
Bueno, este es un convenio que es una medida más de las varias que se han tomado para aliviar la situación de este hospital. Este especialmente cubre las necesidades de mayor complejidad de la red norte de salud. Esta mayor complejidad tiene que ver con pacientes más severos, más graves. Hay que recordar que la mayoría de nuestros pacientes se han mantenido constante en el tiempo en cuanto a número, pero la gravedad ha ido incrementando. Esto hace necesario dispositivos de mayor complejidad y todos sabemos que nuestra relación histórica con la Universidad de Chile, que en algunos aspectos nos diferencian, pero en otros también nos unen, han generado la posibilidad de este convenio. Doctor, ¿esto alcanza para solucionar el problema definitivo de raíz del Hospital San José o definitivamente la solución aquí sería construir otro hospital para dar abasto a toda la enorme población de la zona norte? Sin duda ese es el objetivo final y en eso están las autoridades de salud y políticas del país, y me imagino que pronto este anuncio va a ser hecho realidad porque nosotros hemos hecho los estudios y también eso forma parte de las soluciones de este problema. Pero mientras tanto, mientras esto se resuelve, los hospitales se demoran un tiempo en construirse, se han tomado diversas medidas. Una es esta, mejorar la atención en términos también de la mayor complejidad. El hospital nos resuelve también temas, por ejemplo, de incremento de partos. Nosotros teníamos originalmente planificado no más allá de 7.000 partos al año y progresivamente esta cifra ha ido incrementándose, entonces estamos preparados para recibir mayor cantidad si se diera estas cifras que nosotros proyectamos se dieran en la realidad. Doctor, ¿por qué esto no se había hecho antes? Antiguamente existía este convenio, también vimos, por ejemplo, que la diputada Carol Cariola en algún momento fue hasta el hospital a exigir que se hiciera valer este convenio, que se dieran las herramientas, porque ¿cuántas vidas se pueden haber perdido en este periodo en que la gente tuvo que ser atendida en estas situaciones, en estas condiciones tan precarias como lo vimos durante las últimas semanas, cuando existía la posibilidad de llevárselos al Hospital de la Chile, que está apenas a unos metros? Claro, bueno, estos convenios efectivamente tienen toda una historia y parten de hecho muy juntos. El sistema de salud del sector norte de Santiago prácticamente se origina junto al Hospital de la Universidad de Chile, pero este desarrollo fue generando diferenciación de ambos sistemas a un punto que nos desconocimos, de modo que estos sistemas inicialmente estaban separados y nosotros fuimos progresivamente generando un convenio que existía hasta hace poco tiempo, existía como usted bien lo dice, pero este convenio estaba trabado por razones económicas, principalmente por pago, por flujos económicos y porque es muy complejo desarrollar detalladamente patologías que a veces son nuevas, aparecen nuevos digamos, canastas GES, etcétera, todo lo cual hay que estudiar detenidamente en términos económicos. Doctor Rodrigo Herrera le va a hacer una pregunta de teléfono. Okay. Sí, doctor, primero que todo felicitarlo por el desarrollo de este complejo, de este convenio, digo, sabemos del buen trabajo que hace el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Ahora, en términos proyectivos, yo me recuerdo que el Hospital San José fue remodelado hace poco, pero tal vez ahí en el sector norte de Santiago, donde ustedes trabajan de manera muy importante, hubo una mala proyección demográfica, porque hubo una explosión muy importante en el último tiempo que ha hecho de que tal vez no solamente el hospital, sino prácticamente todos los servicios públicos terminen colapsados. Efectivamente, el sector norte ha crecido bastante estos últimos 15, 20 años y eso hace que poblaciones especiales aparezcan acá. Por ejemplo, en Quilicura hay un importante número de población de haitianos, casi el 50% de la población de Chile. Entonces, esto genera particularidades, genera incremento, por ejemplo, de parto, genera incremento también de patologías que no conocíamos. Doctor, ¿cómo lo hace ahora la gente para que esto funcione? ¿Va directamente al Hospital San José, de ahí es derivado? ¿Van al Hospital de la Chile? ¿Cómo lo hace hoy día la gente de la zona norte de Santiago para poder buscar atención? Bueno, habitualmente el sistema es ese, que van primero al hospital de base, que en este caso es San José, y de ahí se hacen las derivaciones porque el sistema funciona de esa forma. El médico hace una derivación, una interconsulta. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, doctor Juan Mas, director del Servicio de Salud Metropolitano Norte, contándonos un poco sobre este nuevo convenio que ojalá ayude a solucionar, por lo menos de manera momentánea, hasta que se construya el nuevo hospital, que todavía no se anuncia formalmente, pero ya las autoridades han reconocido que es la única manera definitiva de solucionar el problema de salud que existe en la zona norte de Santiago. Es verdad, Clarisa, que esté muy bien. Gracias al doctor. Gracias, Clarisa. Chao, buenos días. Don Jaime Leighton, ¿sube un poquito la temperatura esta mañana aquí en Santiago o seguimos igual que antes? Seguimos casi sin cambios, pero objetivamente subimos a 8 grados. ¿Hay un cambio?
Amaneció. Claro. Además, claro, amaneció, hay neblina sobre los cielos de la capital, visibilidad restringida. Se ve, para explicarlo en simple, más borroso por el alto contenido de humedad relativa del ambiente. Como usted puede apreciar ahí en su pantalla, en el sector superior izquierdo se ve un poquito más borroso. Neblina, visibilidad restringida por un proceso de condensación más leve que la niebla. Se ve más de 1 kilómetro de visibilidad, los objetos nítidamente. Y claro, por la hora de salida del sol ya comienza, por la hora del amanecer y posterior salida del sol comienza a disipar en la medida que aumenta la temperatura. A esta hora cielos cubiertos en la capital, 8 grados, un 93% de humedad relativa del ambiente. El sector poniente con visibilidad restringida, 4 kilómetros, neblina y más hacia el oriente un poco mejor la visibilidad en realidad. El resto de la jornada la temperatura sube bien lentito, se va a mantener casi sin cambios hasta las 10 de la mañana. 8 grados la temperatura a esa hora con cielos nublados, cielos prácticamente despejados a las 3 de la tarde, 17 grados la temperatura a esa hora. Y a las 22 horas, 6 grados de temperatura, claro, se esconde el sol a eso de 10 para las 6 de la tarde y cae rápidamente la temperatura en la curva que representa ese. Don Jaime, esos 17 grados duran poquito, ¿no? La verdad es que esto es un pequeño salto en la curva que viene bien redondeadita y hay un pequeño salto ahí que hace que se marque el valor de la temperatura, que va a ser alrededor de 17 grados. Comparativamente con el día de ayer, más iluminado el día y a la vez más cálido, porque ayer tuvimos poquito más de 14 grados en gran parte de las comunas de la capital. Hoy día, 3 graditos más ya amaneció sobre los cielos de Santiago. Si usted abre su cortina a las 10 de la mañana y está en su casa, va a haber un día iluminado. Los próximos 3 días, nubosidad parcial, mañana miércoles 16 y el día jueves con 16 grados también cielos despejados en la capital. Sin mayores cambios el resto de la semana aquí en Santiago. Bien, pues. El calor es una ilusión nomás. Ahí pica un poco y baja rápidamente. Exactamente. Claro. Así el invierno. Así es, estamos en pleno invierno, así que hay que adaptarse a ese comportamiento. Precipitaciones el día sábado desde la zona de Ñuble hacia el sur del país. No llegan a la zona de Santiago. Bien, nos vamos, don Jaime. Muchísimas gracias. Igualmente. ¿Sabes dónde el calor no es una ilusión? ¿Dónde? En el mucho gusto. Ah, pero de 5 todas horas maneras. de calor. Y siempre entregando buena energía. Y es lo que comienza ahora, a las 8 de la mañana. Que esté muy bien. Buenos días. Chao.